Acabamos de terminar una reunión, la primera reunión del Consejo de Ministros de este año. Y lo primero que hicimos fue hacer una revisión sobre cómo va la economía. Se han presentado preocupaciones, algunas publicaciones negativas, hay un ambiente como negativo frente a la economía. Y por eso quisimos hacer un balance con el ministro de Hacienda, con todos los ministros, sobre cómo va la economía. Lo primero que quisiera destacar es la cifra del crecimiento de la industria este año. Perdóneme, Cecilia, ¿cuánto creció? En noviembre 4.8, es el mejor noviembre de los últimos 3 años. 4.8. La industria creció en noviembre 4.8. Eso es un indicador muy positivo porque nadie se esperaba que la industria se estuviera recuperando a ese ritmo y con esa velocidad. Lo que nos ratifica nuestra proyección que la industria este año puede crecer por encima del 7% y algunos dicen del 8%. Esto se suma, por ejemplo, a una experiencia que tuve personalmente el sábado pasado. San Vicente de Chucurí, me reuní con algunos campesinos. Nunca en su historia me dijeron los campesinos de San Vicente de Chucurí, fuimos con el ministro de Defensa a decretar ese municipio libre de minas antipersonal, pero me encontré con la sorpresa, grata sorpresa, que San Vicente de Chucurí es la capital cacaotera del país y el cacao nunca había estado tan bien. Hay bonanza cacaotera en el país. Pero no solo eso, esa noche estuve reunido con unos cafeteros y los cafeteros me decían, la cosecha del año pasado nos produjo ingresos como nunca antes habíamos tenido en toda la historia. Ingresos que se traducen casi que de inmediato en mayor demanda por los productos de la economía colombiana, es decir, es un efecto multiplicador. Hicimos una revisión sobre qué nos espera este año. Pues este año nos espera un crecimiento en la vivienda, en la construcción, ¿de cuánto, ministro? Esperamos que sea del 9%, presidente. 9%. 7 o 8% industria, 9% la vivienda y la construcción. Pasado mañana vamos a hacer el primer evento del lanzamiento de los programas que tenemos previstos para este año en vivienda, que ya prácticamente están garantizados. ¿Qué quiere decir que están garantizados? Que hay tal demanda por los programas, por los subsidios que estamos dando, por ejemplo, el de pasado mañana va a ser subsidios a los colombianos de clase media para que puedan comprar su vivienda. Ahí hay una demanda represada que vamos a satisfacer. Eso se traduce en más construcción, en más viviendas que jalonan 32 industrias. Hicimos un repaso también de otros sectores. El sector del turismo es un sector que tiene una demanda cada vez mayor y se pudo comprobar con estas vacaciones que terminaron o que acaban de terminar. Nunca antes el sector turismo había tenido tanta actividad. El sector de los restaurantes en los sectores turísticos nunca habían tenido tanta actividad. El comercio al por menor, cifras de hoy, ¿cuánto creció? ¿Cuánto fue el último crecimiento? También 4.9%. Por encima del 4% del comercio. Entonces,
La economía sigue dinámica. La economía colombiana fue la más dinámica de toda América Latina el año pasado. El viernes anterior, hace 2 días, estuvo aquí el presidente del Banco Mundial que vino por primera vez. No hay validador más importante, más creíble que el Banco Mundial porque está en todos los países del mundo. Y el presidente del Banco Mundial vino y nos dijo, Colombia, dentro de esta tormenta, porque no hay que desconocer, estamos viviendo momentos difíciles. El precio del petróleo se bajó a niveles que no sospechábamos. Eso nos pega a los colombianos muy duro. Nos obliga a apretarnos más el cinturón. Nos obliga a ser más disciplinados en materia fiscal. Eso golpea el crecimiento, eso golpea las exportaciones. Tenemos problemas, pero dentro de esos problemas, no lo decía el gobierno, lo dice el Banco Mundial, el presidente del Banco Mundial, Colombia brilla por ser uno de los países del mundo que mejor están asimilando esta difícil coyuntura internacional. Y por eso el crecimiento de este año lo calculamos que también va a ser por encima del 3%. Estas cifras de noviembre nos ratifican que el crecimiento del año pasado va a terminar también por encima del 3%, cosa que nadie creía hace 6 meses. Nos decían que estábamos demasiado optimistas, que para qué dábamos cifras que no íbamos a poder cumplir, pues las cumplimos, porque no solamente va a ser por encima del 3%, sino que creo que va a ser 3,1 o 3,2%. Yo creo que con esta cifra podemos decir tranquilamente que vamos a terminar el año con 3,2, mientras América Latina, ¿con cuánto terminó, ministro? Cayó. América Latina en su promedio, crecimiento negativo. Colombia, crecimiento del 3,2. Lo mismo va a suceder este año. Vamos a continuar con la camiseta amarilla en materia de crecimiento, en materia de generación de empleo, porque las cifras que nos acaban de dar el DANE esta mañana o esta tarde, a las 2 de la tarde, también nos muestra que tanto el comercio como la industria siguen generando empleo, que para mí es prioritario. El crecimiento sin generación de empleo es un crecimiento cojo, no es sano. El crecimiento tiene que ir acompañado de una mayor generación de empleo y eso lo seguimos afortunadamente sosteniendo a pesar de las dificultades. O sea que la señal que queremos dar a los colombianos, a los empresarios, es que el gobierno sabe perfectamente para dónde vamos, sabe perfectamente las medidas que hay que tomar. Hemos tomado las medidas correctas y en forma oportuna. No lo decimos nosotros, lo dice el presidente del Banco Mundial y todos los mercados que son los jueces más implacables que existen en el mundo. Los mercados son jueces que no tienen corazón, no se ponen a tener en cuenta factor X, factor Y, no, ellos juzgan los hechos y los hechos es que Colombia sigue teniendo una economía dinámica y con perspectivas positivas hacia el futuro. Entonces, ese fue el primer punto en el Consejo de Ministros de hoy. Segundo punto que analizamos, la venta de Isagen. La venta de Isagen tiene unos destinos concretos, específicos. Uno de ellos es la Financiera de Desarrollo Nacional, recién creada, una agencia, una financiera, una entidad dedicada a apalancar y a financiar la modernización de nuestra infraestructura. Colombia llevaba muchos años acumulando atrasos en infraestructura y ustedes conocen bien los planes que hemos tenido, pero para financiar esos planes necesitábamos de la financiera, por eso creamos la financiera, y la financiera necesita recursos, y los recursos de Isagen van, una parte importante,
a la financiera. Entonces analizamos cómo se multiplicaban el rendimiento de esos recursos frente a lo que se tenía en Isagen, y el resultado es realmente muy impresionante. El rendimiento para los colombianos en materia de empleo, en materia de inversión, en materia de competitividad y de cosas tan palpables como son las vías, pues es realmente un rendimiento muchísimo más alto, aparte de todo los beneficios adicionales que genera esta venta de Isagen. Y analizamos las vías que íbamos a poder cerrar financieramente y poder realizar en el país con esa primera fase, con el primer billón de pesos que le va a entrar a la financiera. Pacífico 1, La Estrella, Caldas, Amagá, Bolombolo. Esa cifra ya con esta plata queda totalmente financiada. Pacífico 2, Bolombolo, La Pintada, Primavera. La Conexión Norte, Remedios, Caucasia. Pacífico 3, La Pintada, La Felisa, La Virginia. Magdalena 2, Remedios, Puerto Berrío, que es parte de la Ruta del Sol. Está también Mulaló, Lobo Guerrero, que beneficia muchísimo el puerto de Buenaventura. Pacífico 3, La Pintada, Felisa, La Virginia. Está Puerto Salgar, Girardó, que está también Cartagena, Barranquilla. Todas esas son obras que se van a poder financiar con esta plata que entra a la financiera. El doctor Clemente del Valle nos hizo una exposición de cómo esos recursos entran, se utilizan de diferentes formas y cómo se multiplican, cómo se apalancan. Es decir, por cada peso que entra a la financiera se pueden hacer obras por 5, 6, 9 pesos. Eso es lo que llaman el apalancamiento. Ahí nos explicó en detalle de qué se trataba, lo cual nos dio todavía más seguridad en la decisión que tomamos en la venta de Isagen. El tercer punto tiene que ver con la reforma institucional que hemos hecho en dos sectores. Un sector es el sector agropecuario. Hace más de 20 años en Colombia no se tenía una reforma institucional para un sector que es muy importante para el país. Colombia es un país con vocación agrícola. Eso es una especie de verdad de apuño desde hace décadas. Hemos dicho, Colombia es un país con vocación agropecuaria. Sin embargo, llevamos más de 20 años con unas instituciones paquidérmicas, ineficientes y no apropiadas a esas grandes necesidades que tenemos en este momento de convertirnos en esa despensa del mundo. Somos uno de los pocos países que podemos realmente aumentar nuestra producción de alimentos, como pocos países del mundo, solamente 7 de acuerdo con la FAO. O sea, estábamos en mora de hacer esta reforma institucional, porque así como la reforma institucional que hicimos con la ANI nos ha permitido hacer esta gran revolución de la infraestructura, una revolución de las vías, pues aquí también vamos a poder hacer una revolución en la parte agropecuaria. En diciembre del año pasado firmé 9 decretos para esta nueva institucionalidad que va a ser clave además para el posconflicto. Como primera medida, tomamos la decisión de que el Ministerio de Agricultura deje de ejecutar, porque el que ejecuta no puede planear y el que planea no puede ejecutar bien. Eso es una combinación diabólica, no funciona. Entonces el Ministerio planea y se concentra en diseñar las políticas, la política de desarrollo agropecuario
y la política de desarrollo rural. Y en esta primera fase creamos también dentro del ministerio algo que nos pareció muy importante y que socialmente tiene una gran importancia, la dirección de la mujer rural. Hay que ponerle especial atención a las mujeres en las actividades agropecuarias. Eso estaba abandonado, no había ninguna política especial. Vamos a crear una dirección especial para la mujer rural y también está en curso la reforma integral del ministerio. En segundo lugar, tomamos la decisión de liquidar Incoder, una decisión que el Estado tenía hace muchos años con los colombianos. Incoder se creó como una especie de colcha de retazos de diferentes entidades, como para poner a todas las entidades en una, y eso nunca funcionó bien, eso venía mal desde el principio. Entonces le dimos un año para terminar el proceso de liquidación. Y producto de esta liquidación, y con el objetivo de fortalecer la ejecución en materia de tierras, creamos las siguientes entidades. La Agencia Nacional de Tierras, que será la máxima autoridad de tierras en la nación. Creamos el Consejo Superior de Uso del Suelo, que va a ser la instancia que va a definir la política relacionada con el ordenamiento del suelo rural y va a alinear las acciones de gobierno en el uso del suelo. Creamos el Consejo Superior de Restitución de Tierras, ese proceso tan importante de poderle restituir las tierras a sus legítimos dueños, a quienes tienen derechos sobre esas tierras, necesita una instancia superior porque hemos encontrado demasiados casos en donde a nivel local la corrupción y los intereses creados en esas regiones están impidiendo que ese proceso de restitución se adelante con la serenidad y la eficacia que merece. Y va a ser un consejo encargado de la implementación de las políticas públicas en materia de las tierras de los despojados. Por otra parte, fortalecimos la institucionalidad para trabajar planes y proyectos para el desarrollo agropecuario y rural. Y para eso, para ese propósito, creamos la Agencia de Desarrollo Rural, que se va a encargar de cofinanciar y de ejecutar los planes y proyectos de desarrollo agropecuario, y por primera vez el sector va a tener un banco de proyectos y la posibilidad de construirlos desde los territorios. ¿Esto por qué es tan importante? Porque los campesinos, por ejemplo, no tienen la capacidad de estructurar proyectos y por eso muchas veces inclusive se les da la tierra y si no tienen la posibilidad de estructurar proyectos para que llegue la financiación, pues se quedan en el aire. Aquí le estamos resolviendo ese problema. Se creó también la Agencia de Renovación del Territorio, que va a coordinar la intervención en las zonas rurales afectadas por el conflicto y va a ejecutar los recursos de los fondos Colombia en Paz, Colombia Sostenible, los otros recursos que van a venir para el posconflicto. Esta es, en cierta forma, la agencia del posconflicto. Hicimos también otra reforma muy importante que tiene que ver con otra gran prioridad de este gobierno. Ustedes saben que desde el primer día dijimos la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema son prioridades de este gobierno. Generación de empleo, lucha contra la pobreza, pobreza extrema. Los resultados han sido muy importantes, muy importantes. Así lo señaló también el Banco Mundial, así lo han señalado todas las agencias internacionales que en una u otra forma miden el desempeño de los países en este sector social, en esta política social. Pero tenemos que hacer más y ahí creemos que podemos ser más eficaces todavía haciendo unas reformas. Y en este Consejo de Ministros revisamos entonces la integración de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, que es
una de las agencias preferidas mías, consentidas mías, mi Ejército Social, que son los que ayudan a los pobres más extremos, a las familias más pobres a salir de la pobreza extrema, y lo combinamos con la unidad especial para la consolidación, porque esa unidad deja de tener la importancia que tenía antes por la creación de la agencia del posconflicto. Entonces, ahí todo lo fusionamos alrededor del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. ¿Qué buscamos con esa integración? Es hacer más eficaz la estrategia de superación de la pobreza y la inclusión social. Y para eso tenemos que fortalecer la estructura de la Agencia de Prosperidad Social y hacer la reingeniería de la Red Unidos. Y quiero aclararle a los cogestores, nuestro Ejército Social, mi Ejército Social, que seguirán con sus responsabilidades, seguirán ejerciendo su labor desde ya el paraguas de la Agencia de Prosperidad Social. O sea, aquí no va a haber cambio para los gestores. Ellos seguirán trabajando en sus regiones, que han hecho una labor maravillosa, que han sido los verdaderamente responsables de estos buenos resultados que hemos logrado en la lucha contra la pobreza extrema. Y un cambio importante para el DPS es que va a mejorar, porque ahí hemos detectado ciertas fallas, su articulación con las demás entidades del Gobierno Nacional. La lucha contra la pobreza tiene que involucrar a todos los actores del Estado, todas las instituciones del Estado, pero también con cooperantes, pueden ser nacionales o internacionales, y con el sector privado. Y así creamos una sinergia para poder ser más eficaces en nuestra política social. La estrategia de la Red Unidos, que se va a implementar desde la Agencia de Prosperidad Social, nos va entonces a permitir seguir bajando la pobreza extrema y cumplir con esa meta, con ese sueño que tenemos de desaparecer la pobreza extrema en el año 2025. O sea, estamos haciendo esto para poder meterle el acelerador a esa lucha contra la pobreza extrema y poderla desaparecer de aquí al año 2025. Finalmente, hicimos un recuento sobre cómo va el plan de austeridad. Nos mostraron unas cifras que señalan clarísimamente cómo hemos hecho un gran esfuerzo para reducir los gastos, para ajustarnos a esa nueva realidad. El año 2013, el petróleo le generaba entre impuestos y utilidades de Ecopetrol cerca del 20% de los ingresos al Estado, al gobierno. Este año creíamos que bajaba a 2 y con el nuevo precio va a bajar prácticamente a 0. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nos hemos acoplado a esa nueva realidad. Esa es una nueva realidad que tenemos que aceptar y tenemos que acoplarnos a ella. Por eso iniciamos desde ya hace un tiempo una política de austeridad que hemos llamado austeridad inteligente para no afectar los sectores más vulnerables de la sociedad. En esa política hemos hecho recortes por cerca de 9 billones de pesos, recortes en todo el presupuesto y en todas las inversiones del Estado. En la ley del presupuesto, por ley, se obligó a todas las entidades a que recortaran el 10% y eso generó un ahorro adicional de 220.000 millones de pesos. Pero aparte de eso, yo di unas directivas para ahorrar aún más. Y esa directiva produjo ahorros casi por otro 10% más, por 207.000 millones de pesos en ahorros adicionales que hemos logrado
realizar en el año pasado. ¿Qué va a pasar hacia adelante? Pues vamos a seguir con en esta política de ahorro y de austeridad. La agencia Colombia Compra Eficiente le ha permitido ahorrar más de 200.000 millones de pesos a las compras públicas. Superamos en más del 50% la meta que nos habíamos puesto para esta agencia y vamos a continuar, porque en la medida en que las entidades del Estado entren a ser parte de ese sistema de compras, tanto nacionales como territoriales, vamos a lograr ahorrar aún más dinero. Pero les he dicho a los ministros, esto no es suficiente. Cada entidad tiene el compromiso de seguir haciendo una austeridad inteligente y seguir ahorrando recursos, porque infortunadamente se nos han disminuido demasiado los ingresos. Estamos haciendo esa autoridad y por eso hemos dado unas instrucciones para seguir con la austeridad este año e inclusive hacer más esfuerzos, vigilar con todo el cuidado cada uno de los rubros. Por ejemplo, decidimos en este Consejo de Ministros, toda la publicidad que hace cualquier entidad del Estado tiene que venir a la presidencia y ser revisada para que realmente se justifique. Los viajes, que se han disminuido en forma importante, pero no lo suficiente. Yo creo que se pueden ahorrar más recursos en materia de viajes. Las comunicaciones, los eventos que hacen los ministerios, las entidades, que son costosos, también los vamos a disminuir y solamente se va a permitir los eventos que sean realmente justificables y que merezca la pena invertir los recursos en esos eventos. Le dije a los ministros que por favor viajaran en el país en clase económica, que ahorren, que den ejemplo en materia de austeridad y que los viajes que hagan los hagan en clase económica. Ahorros de esa naturaleza los vamos a continuar. O sea que las cifras que hemos podido mostrar de el esfuerzo que ha hecho el gobierno en disminuir sus gastos, en disminuir sus inversiones, son cifras muy importantes y las seguiremos haciendo, porque uno de los propósitos fundamentales del gobierno es mantener las finanzas públicas dentro de los programas que nos hemos puesto como meta, cumplir con la regla fiscal, darle señales a los mercados internacionales que Colombia ha estado dispuesta y estará dispuesta a hacer los ajustes necesarios para garantizar la confianza en el futuro. Y eso es una señal que hemos venido dando, los mercados así lo han entendido, el Banco Mundial, repito, lo dijo con creces el viernes pasado y esa es la política que vamos a continuar. De manera que eso fue lo que hoy dijimos en el Consejo de Ministros y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.